En este video les estaré comenzando a dar ejemplos de programación. Van a ser ejemplos bien básicos a manera de introducción y que usted se familiarice con cómo programamos tanto en diagrama de escalera como en neumónico. Así que vamos a ver varios circuitos donde usted va a ver cómo funciona el circuito utilizando recordando lo que aprendimos anteriormente de los operandos de lógica de control AND, OR, NOT, ¿verdad? Vamos a ver un circuito, interruptores y bombillas, donde no hay ningún PLC, un circuito bien sencillo. Y vamos a traducirlo a conectar esos sensores y esos actuadores al PLC y programarlo. Son ejemplos básicos, pero es la mejor manera de usted comenzar a entender cómo usted va a programar más adelante. Veámoslo. Pues vamos a ver este ejemplo. Yo tengo aquí un circuito, como pueden ver, este ejemplo se ve un circuito bien sencillo. Y yo tengo dos interruptores, ¿verdad? Pueden ser cualquier tipo de sensor, pero si ustedes miran aquí, X1 es un interruptor, X2 es otro interruptor del tipo que sea. Simplemente es un sensor que permite o no permite el flujo de corriente, ¿verdad? Me limita. Esto, ¿verdad? Es un AND, porque yo necesito que ambos interruptores estén cerrados para que mi bombilla pueda encender, ¿verdad? Yo necesito que ambos interruptores estén, ¿verdad? Y aquí lo vemos en la lógica, ¿verdad? Si ninguno de los dos interruptores está cerrado, la bombilla no prende. Si solamente un interruptor está cerrado, tampoco prende. Si es el otro, tampoco prende. Y para que prenda mi bombilla, ambos tienen que estar cerrados. Este es un circuito sin PLC. Ahora bien, ¿vamos a hacerlo con PLC? Vamos a hacerlo con PLC en la próxima transparencia. Okay, ahora vamos a la pizarra a visualizar ese circuito que ya discutimos del AND, cómo sería un circuito simplemente, ¿verdad? Dos sensores que serían como interruptores. Ya vamos a ver más adelante qué tipo de sensores podemos tener que hagan esa función, que permiten o no permiten el flujo de corriente. Se conectan en serie a una bombilla y una fuente de voltaje, ¿verdad? Y eso ustedes han tomado cursos de laboratorio de electrónica y han entendido esos conceptos. Pues ahora vamos a ver cómo yo traduzco esto a mi PLC. Y lo primero que tengo que hacer es dibujar mi PLC. Vamos a hacer esas conexiones, ¿verdad? Vamos a dibujar mi PLC. Es importante que antes de esto haya visto el video que explica el PLC. Me voy a enfocar en el PLC marca Collo, que es el que en más detalle les he explicado hasta el momento. ¿Okay? Pues yo tengo mi PLC, no sé si pueden ver bien. Mi PLC. Tengo mi módulo de entrada y mi módulo de salida. ¿Verdad? Tengo mi módulo de entrada. No sé si pueden verlo bien. ¿Ok? Tengo mi módulo de entrada y tengo mi módulo de salida. Vamos a decir aquí, un poquito más grande. Ok. Ustedes saben que la primera parte del PLC Collo, aquí tengo donde puedo proveerle voltaje, mi fuente de voltaje, para mis sensores nada más. Tengo una fuente de voltaje interna del PLC de 24 voltios que la puedo usar para mis sensores nada más. Y aquí yo tengo, este es mi CPU, ¿verdad? Donde tengo aquí los puertos de programación y todas esas cositas. Así que vamos a asumir que tengo mi módulo de entrada y mi módulo de salida. ¿Ok? Vamos a decir que este es mi módulo
módulo de salida, output módulo. Y este input. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo dos sensores para conectar. Dos. ¿Verdad? Pues es importante que cada sensor yo lo voy a conectar a una X diferente. Si recuerdan, hablamos de que aquí yo tengo una C que es mi común y tengo X0, X1, X2, X3, ¿verdad? Y en aquel video les expliqué en detalle cómo es el PLC, ¿verdad? Pero aquí pues voy a escribir solamente eso para efectos de este ejemplo. Entonces, yo tengo uno de ellos, mi interruptor. Bien importante, yo tengo que energizar mi módulo de entrada. ¿Y cómo yo voy a energizar mi módulo de entrada? Yo tengo que tener un lado de la fuente de voltaje conectada al común y el otro lado de la fuente de voltaje conectada a mi sensor. ¿Cuál yo escojo para mí como un positivo o negativo? Pues mire, depende del tipo de sensor que yo tenga, si mi común tiene que ser positivo o negativo en mi módulo de entrada. Va a depender, pero eso cuando hablemos de sensores, si usted va a tener sus laboratorios de sensores, ahí usted va a aprender cuándo debe ser positivo y cuándo debe ser negativo. Ahora voy a hacer lo que me convenga para efectos del dibujo. Así que para efectos del dibujo, que quede más bonito, voy a conectar el positivo a mi común. Conecto el positivo a mi común. Si conecto el positivo a mi común, el negativo tiene que ir conectado a mi sensor, ¿verdad? ¿Qué me falta? Pues mire, me falta conectar mi sensor a una X. Puede poner la X que yo quiera. En este caso, un poquito para allá para que quede más bonito. En este caso, lo voy a conectar X0. Si ya tengo uno de mis sensores conectados, si recuerdan, cuando discutimos cómo es el PLC, vamos a imaginarnos, es bien importante ¿verdad? Que vamos a repasarlo, que se acuerden que internamente cómo está mi módulo de entrada. Mi módulo de entrada internamente tiene conectado mi común, y lo voy a dibujar en violeta, en otro color. Bueno, voy a dibujarlo, sí, en violeta. Dibujarlo en verde. Internamente, mi común está conectado a cada X. A cada X. A cada X. ¿Por qué les quiero repasar esto? Para repasarles otra vez cómo es que funciona mi módulo de entrada. Si ustedes se acuerdan, los inputs, los sensores, mandan señales eléctricas, o sea, mandan una señal a mi PLC para indicar, ¿verdad? Hay un objeto aquí o no hay objeto aquí, ¿verdad? Para indicar lo que está ocurriendo en mi proceso. ¿Cómo lo hacen? A través de una señal eléctrica. ¿Y cuál es esa señal eléctrica? ¿Tengo o no tengo corriente? ¿Cómo lo hace? Pues mira, si el sensor no permite el flujo de corriente aquí, ¿verdad? Igual que lo hacía en el circuito original donde no había PLC. Pues si el sensor, bueno, no funciona igual, pero me refiero a que es el mismo comportamiento de que estoy mirando si está abierto o está cerrado, ¿verdad? Si el sensor aquí no permite el flujo de corriente, pues no va a haber flujo de corriente y va a llegar a un cero a través de mi módulo de entrada. Pero si cierra, si mi sensor cierra, va a permitir el flujo de corriente
y va a entrar un 1 a través de X0. Si aquí cierra, pues X0 tiene un valor de 1, que es donde conecté ese sensor. Si no permito el flujo de corriente y estoy abierto, no permito el flujo de corriente, pues X0 va a tener un valor de 0. Pues ¿cómo lo sé? Porque el que toma la decisión si permite o no el flujo de corriente es mi sensor que está en mi proceso. ¿Ok? Está en mi proceso. ¿Cómo funciona? Pues miren, la corriente está en el positivo de la fuente de voltaje, se mueve por aquí. Mi común está conectado a todas las X, eso seguiría de este C a X0, de X0 sigue y pasa por mi sensor y llega al negativo de la fuente de voltaje, así que dio la vuelta completa. ¿Qué va a impedir que la corriente fluya y dé la vuelta completa? Pues el estado de mi interruptor, si está abierto o cerrado. Y con eso les volví a repasar cómo es que me funciona mi módulo de entrada. Ahora bien, vamos a conectar mi segundo. Vamos a borrar, a arreglar un poquito este dibujito. Quería que entendieran eso. Repasarles ese detalle. Como yo entonces ya conecté uno de mis interruptores a mi PLC y ese interruptor, y aquí me disculpan, aquí decía X1 y X2. Aquí decía el dibujo que tienen en pantalla, dice X1 y X2, así que voy a mover este sensor a X1, así que lo moví a X1. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Así que el valor esto yo la iría al común a través de X0 para ver si hay corriente o no hay corriente. El valor de X1 va a ser 0 o 1 dependiendo si X1 permite el flujo de corriente, y eso es lo que va a entrar a mi PLC a través del módulo de entrada. El otro sensor, ¿verdad? Lo voy a conectar a X2. ¿Cómo se conecta? Pues miren, ya mi común está energizado. Ya el común está energizado, así que simplemente necesito un lado de la fuente de voltaje, que sería el lado negativo también, lado negativo, y el otro lado iría a X2, ¿verdad? El otro lado X2. Si estoy usando un breadboard, recuerden el breadboard, es así. Importante que se acuerden que todos estos están conectados entre sí, Usted pudiera, este nodo que está aquí, usted puede tirar un cable desde, en este caso escogí el negativo para conectar los interruptores, del negativo 24 voltios de mi PLC, ¿verdad? Del negativo tiene un cable, por ejemplo, aquí, negativo 24 voltios. Y entonces conectaría un lado de cada sensor aquí mismo, ¿verdad? Aquí mismo. Y hago ese nodo de donde está mi corriente negativa 24 voltios y un lado de X1 y un lado de X2. ¿Ok? Entonces, el otro lado iría uno X1 y el otro lado X2 y mi común conectado a positivo 24 voltios. Y ya ahí conecté mis dos sensores. Si se fija, cada sensor tiene su X diferente. No están, a mí no están conectados en serie. Lo que voy a hacer de serie es en el programa. Simplemente conecté un sensor X1 y el otro sensor X2. Conecté un sensor X1 y el otro sensor X2. Energicé con positivo 24 voltios el común. Y el otro lado de cada sensor lo puse a negativo 24 voltios. ¿Ok? Ya conecté mis dos X's. Ya las conecté. Ahora, me falta la bombilla. Si tiramos el módulo de salida, tengo mi común, tengo Y0, Y1, Y2, etc. Los
actuadores no usan la fuente de voltaje interna del PLC. Los actuadores van a utilizar su fuente de voltaje externa porque es demasiada carga. Además, que si conecto la bombilla a 24 voltios, por lo menos las que tenemos en el laboratorio las voy a quemar. Así que, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer lo mismo. Tengo que energizar mi común. Pero aquí siempre, súper importante, siempre mi común de todos mis módulos de salida voy a ponerlos negativos. Eso es una regla que tenemos por seguridad, para evitar accidentes, para siempre ser consistentes. En el caso de los módulos de entrada, pues queremos que usted aprenda los diferentes tipos de sensores y cómo se conecta cada uno. Por eso va a depender del tipo de sensor. Hay sensores que no importa. Hay sensores que el común del módulo de entrada puede ser positivo o negativo. No importa. Pero hay sensores que obligatoriamente el común requiere que sea positivo o negativo. Eso lo vamos a aprender más adelante. Pero en el módulo de salida, mi común siempre lo voy a poner negativo. Pregunta de examen. Ok, pues tengo mi bombilla. Tengo una fuente de voltaje externa, así que la voy a dibujar. Voy a dibujar mi fuente de voltaje externa. Así se dibuja la fuente de voltaje externa. Este es el lado, ¿verdad? Por el lado negativo. Aquí ves. El lado negativo. El lado positivo. Siempre es bien importante especificar el voltaje específico. Vamos a decir que son 5 volts, una bombilla pequeñita. Pues el lado negativo de mi fuente de voltaje va a ir a mi PLC. El lado negativo de mi fuente de voltaje va a ir a mi común del PLC. Ya lo conecté. El lado negativo de mi fuente de voltaje va a ir al común de ese módulo de salida de mi PLC. Por lo tanto, el lado positivo iría a mi bombilla. Voy a dejar la bombilla bien bella. Y el otro lado de mi bombilla iría a la Y. Ahí no especifica cuál Y, así que vamos a conectarlo a Y2, por ejemplo. A la Y. Lo conecté a la Y. Así que, ¿cómo funciona este circuito? ¿Cómo funciona? Pues mire, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Si se recuerdan, cuando les expliqué el PLC, los módulos de salida es diferente, ¿verdad? En el módulo de entrada, el común está conectado a cada X. Y lo que decide si fluye ya o no corriente es el sensor. Y esa es la señal eléctrica que tengo. Hay o no corriente y esa es la señal que me ayuda a tomar decisiones. Pero el output es el PLC el que decide si prende o apaga ese actuador. Por lo tanto, aquí el común, y ya lo vimos cuando di la explicación, pero lo voy a volver a repasar. Aquí mi común tiene un interruptor interno, discúlpenme, mi módulo de salida, repito, en el módulo de salida, mi común tiene un interruptor interno con cada Y. Y lo vimos en el dibujo. Mira aquí. Tengo un interruptor interno con Y0, del común a Y0, tengo un interruptor interno del común a Y1, tengo un interruptor interno del común a Y2. A Y2. Muy lindo, a ver si lo puedo poner más bonito. A Y2. A Y2. Ahí en ese nodo tengo conectado a Y2. Esto es interno. Internamente yo no lo veo. Internamente mi común tiene un interruptor interno con Y2. ¿Qué ocurre? Cuando el mensaje que manda, ¿verdad? La decisión del PLC es prender esa bombilla, pues va a cerrar ese interruptor
lo que va a permitir que fluya corriente y prenda la bombilla. Mientras yo quiera mantener la bombilla apagada, se mantiene abierto. Y eso es la decisión del PLC, depende del programa. Y eso lo vamos a hacer ya mismito, para este ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo fluye la corriente? Pues la corriente siempre va a salir de mi positivo, sigue por aquí, llega a Y2, de Y2 me fui a mi común, pero depende si este interruptor está abierto o cerrado. Si el PLC lo cerró, pues sigo por aquí en mi común y del común llego al negativo. Todo depende de cómo yo lo conecte. Esté basado en este dibujo, así que fluye. En otro dibujo pudiera fluir, pero es el mismo concepto, es lo mismo. ¿Okay? Así que ya usted puede ver que en los inputs, en los sensores, en los módulos de entrada, quien decide si fluye la corriente son los sensores que están en mi proceso. En el módulo de salida, lo que decide si fluye la corriente a través de ese actuador para prenderlo o apagarlo es mi PLC con sus interruptores internos en su módulo de salida. Ok. Regresando al ejemplo, ¿verdad? Esto es simplemente para que lo vean más visual, ¿verdad? Porque discutimos el PLC, pero no hicimos ejemplos. Así que ahora usted puede verlo más visual, ¿ok? De cómo funciona ese PLC, esos módulos de entrada y esos módulos de salida. Pero entonces ahora en el ejemplo, ¿qué pasa? Ahora, yo todavía no he hecho el AND. Yo conecté un interruptor X1, otro interruptor X2 y la bombilla la conecté a Y2. Más nada. Ahora, lo que va a hacer lo que antes hacía la relación o haciendo un circuito en serie de esos dos interruptores con la bombilla, ahora tengo que hacerlo en el programa. Y es bien fácil, es casi igual que el dibujo que tenemos ahí. Casi igual. Miren. Mi diagrama de escalera es el siguiente. A ver qué color se lo hago, no sé eso. Es el siguiente, mi diagrama de escalera. Vamos aquí a mostrar que lo pueda ver bien. ¿Okay? El diagrama de escalera es el siguiente. X1 and X2 out Y2. Out Y2. X1 and X2 out Y2. ¿No se parece al circuito que tiene ahí? Pues mire, esto es lo que se conoce como examen on y esto también es examen on. Examen on X1 and examen on X2 out Y2. ¿Qué dice esto? Pues mira, lo mismo que dice el circuito. Si tanto X1 como X2 permiten el flujo de corriente, prende Y2. Exactamente lo mismo. Por eso es que desarrollaron esta programación de esta manera a propósito, para que la transición fuera mucho más fácil, sumamente visual, más fácil que muchas programaciones que ustedes han visto. Pero si alguno de ellos dos no permite el flujo de corriente, se apaga. La instrucción de out lo que hace es, si ambas condiciones son ciertas, porque es un AND, lo prende, pero si el conjunto de condiciones, el resultado es falso, lo apaga. Y esto funciona con 0 y 1 también, ¿verdad? Igual que la tablita que vimos anteriormente, ¿ok? Igual que la tablita que vimos anteriormente. Otra manera de hacer este mismo código, y eso lo vamos a ir dándole un calentamiento. La instrucción de out prende y apaga. Pero yo tengo otras instrucciones que se llaman set y reset. ¿Okay? Y esa set prende y reset apaga. Out prende y apaga, así que sería así de sencillo el código. Porque es prácticamente idéntico al dibujo que tenemos. Voy a hacerlo con set y reset. Con set y reset sería así.
X1, vamos a ponerlo arriba. Bueno, se supone que sea abajo realmente. X1 and X2 set Y2. O sea que esa parte se queda igual. Si ambos son ciertos, prendo. Pero si uno de ellos es falso, no apago. Quizás no lo prendo. Si estaba prendido, se queda prendido. Y si estaba apagado, se queda apagado. Necesito otra línea para apagar, que es reset. Así que para reset, aquí es interesante. Vamos a ver ahora. Déjame escribirlo más chiquito. Aquí tengo X1 and X2 perdón, set. Para apagarlo realmente es un OR. Es AND el problema, pero aquí para apagarlo necesito un OR porque sería, ¿cómo se apaga? Si uno de cualquiera de los dos es falso, lo apago. X1 OR X2, sé que cualquiera de los dos si es falso. Examine off. Si uno de ellos dos no me permite el flujo de corriente, cualquiera, déjame ver, es reset. Exactamente. Si X1 no permite el flujo de corriente, pues lo apago. O si X2 no permite el flujo de corriente, lo apago. Si son los dos, pues no hay problema, también aplica. Así que ustedes pueden ver cómo se programa. Tenemos el out. El out es una instrucción que hace la función de set y reset. Muchas veces los estudiantes no usan el out porque el out es más complejo. En este ejemplo es un paseo, es lo mejor, es más fácil. Pero más adelante, cuando veamos, ¿verdad? Cuando nos vayamos hardcore a programar, vamos a ver más ejemplos y vamos a ver que es más complejo el out porque tienes que pensar en todos los posibles escenarios para apagarlo. No cuando usas set y reset, todo esto me lo prende y todo esto me lo apaga. No me preocupo por más nada. Pero en este ejemplo, pudieron ver cómo set y reset es un poquito más complejo. ¿Ok? Es un poquito más complejo. En este ejemplo en particular. Vamos entonces, en la próxima transferencia, vamos entonces a enfocarnos un poquito más en programación. Ya entendimos las conexiones. Vamos a enfocarnos más adelante en entender las diferentes programaciones y les voy a dar un sneak peek de, ¿verdad? Una introducción de cómo es el equivalente en neumónico. En este otro ejemplo tenemos lo que es el OR. En este caso, el circuito, que no incluye el PLC, simplemente tengo dos sensores, como tengo aquí, conectados en paralelo, ¿verdad? Tengo este y tengo este que está aquí. Ambos están conectados en paralelo a la bombilla. Para que la bombilla prenda, es suficiente con que solamente uno de ellos permita el flujo de corriente. Como pueden ver en la tablita, si ninguno permite el flujo de corriente, la bombilla no prende. Pero si mínimo uno de ellos, aquí este, permite el flujo de corriente, prende. O aquí este permite el flujo de corriente, prende. O ambos permiten el flujo de corriente, prende. Porque la corriente que siempre salimos del positivo. La corriente que sale del positivo al negativo va en esta dirección, pero para que prenda la bombilla tiene que cerrar, tiene que llegar hasta el negativo. Así que tiene que pasar por aquí, o por ambos, ¿verdad? O si ambos están cerrados se dividiría hasta llegar al negativo y cerrar el circuito, ¿verdad? Si no permite que pase, pues no va a prender la bombilla. Tiene que cerrar completamente ese circuito. Así que ahora vamos a ver cómo en este caso esto se traduce a hacer las conexiones al PLC y programarlo. Ahora vamos a ver el ejemplo del OR.
Y el primer paso, ¿cuál sería? Las conexiones. Conectar X1, X2 y Y. ¿Sabe qué? Las conexiones son idénticas que en el ejemplo anterior. No cambian. ¿Por qué? Porque lo que voy a cambiar es mi código. Son idénticas. Conecto un interruptor, ¿verdad? Un sensor X1, conecto un sensor X2 y conecto la bombilla. Todo se conecta por separado. Y después que se conecta, hago el programa, así que las conexiones no cambian. ¿Cuál sería el programa del OR? Pues miren, si uso el OUT, son idénticas al circuito que estamos viendo. ¿Verdad? Ponemos X1 OR X2, OUT Y2. Con eso hice mi programa. X1 OR X2, OUT Y2. Idéntico porque, ¿qué pasa? Si pasa corriente por uno de los dos, me prende. Si no pasa corriente por ninguno, me lo apaga. Porque el out tanto me lo prende como me lo apaga. Si voy a usar set y reset, entonces, para entenderlo es igual. Es X1 por X2 out. Perdónenme. X2. X1 o X2 es Y2, porque lo mismo. ¿Qué me lo va a prender? Que uno de los dos me permita el flujo de corriente. ¿Qué me lo apaga? Pues miren. Not X1, examine off de X1 and examine off de X2. Reset. Y2. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo ahí, si ambos no tienen flujo de corriente, no es un AND. Es un AND, el reset. Si ambos no me permiten el flujo de corriente, tengo que apagar Y2. ¿Ok? Si ambos no me permiten el flujo de corriente, tengo que apagar Y2, ¿verdad? Así que ustedes pueden ver el ejemplo de set y reset. Pasó lo mismo que en el ejemplo anterior, que con el out era prácticamente lo mismo que estamos viendo en el circuito. Pero es importante que entienda, porque ya está empezando a entender cómo usted va a programar, cómo funciona el out, cómo funciona el set y el reset. Y básicamente lo que vamos a hacer en programación más grande es poner más condiciones, and, or, más condiciones, combinación de condiciones, aprender los timers, los counters y shift register, y ya con eso tenemos todas las herramientas para programar. Así que, para que vayan entendiendo el concepto, ¿verdad? Puede ir familiarizándose con esto. Vamos a ver el próximo ejemplo. En este otro ejemplo tenemos el not. En el caso del not, ¿qué ocurre? Siempre va a ser lo contrario, ¿verdad? Y aquí este ejemplo me gusta muchísimo porque es un circuito bien diferente, pero hace la función del not. ¿Cómo funciona? Pues miren, si vamos a decir en rojo es que esto está cerrado, ¿verdad? Esto está abierto. Luz roja, no permito que pase corriente. Está abierto. Si esto está abierto, ¿verdad? Un not X1, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Es 0. En ese momento sí prende la bombilla. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo fluye la corriente. Sale del positivo. Voy a explicarles ahorita por qué tenemos esa resistencia. Al esto ser not, se me va por aquí la corriente. Prende la bombilla, da la vueltita y llega al negativo. Hay un concepto bien importante aquí. Un concepto bien importante, ¿verdad? Vamos a borrar ahora para que vean la otra ruta y les voy a explicar un concepto súper importante que aplica a muchas cosas que ustedes van a ver y que inclusive se habló de eso en su laboratorio de seguridad. Algo bien importante aquí es que si esto está, vamos a borrarlo, si luz verde,
cierra. Luz verde significa que está cerrado, que ese interruptor está cerrado. ¿Qué ocurre? La corriente sale del positivo, pasa por la resistencia y aquí yo tengo dos posibles rutas. Como aquí yo no tengo cero resistencia, ¿verdad? Cero resistencia, yo voy a coger la ruta de menor resistencia. No voy a pasar por ambos, voy a pasar por uno. Así que la corriente se va a ir por abajo y no va a pasar por la bombilla y no voy a prender la bombilla. Por eso, cuando X1 es 1, que está cerrado, mi bombilla no va a prender. ¿Okay? Este concepto es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué necesito aquí una resistencia? Porque si no pongo la resistencia, voy a tener un cortocircuito, un short, ¿verdad? Y eso lo queremos siempre evitar, es peligroso. Por eso yo quiero, hasta ahí es cuando a veces aparecen las chispas en el laboratorio y es como un cortocircuito. Así que es bien importante entender que en este caso la corriente no se va a ir por ambos lados y al esto cerrar va a irse por abajo y no va a prender la bombilla. Ese es el concepto del NOT. Ahora en el ejemplo del NOT, las conexiones, ¿cómo son? Las mismas, pero tenemos unas diferencias porque aquí solamente tengo X1, no tengo X2. Así que X2 no es necesario, lo podemos borrar. No está haciendo nada. Bueno, si X2 tiene una función en otra parte del proceso, pues la dejo. Si tiene una función en otra parte del proceso, ¿verdad? Pero si solamente estoy haciendo esto, pues X2 no es necesario. Okay. X1 se conecta igualito como estaba. Tengo Y2, la bombilla se conecta igual como estaba y la resistencia no la necesito. No la necesito para efectos del circuito se necesitaba, pero aquí no. Así que simplemente conecto mi sensor a X1 y mi actuador, mi bombilla a Y2. ¿Y cómo lo relaciono? Con el código. ¿Cómo se hace el código del NOT? Pues, si no pasa corriente por X1, prende. Examinó. Examinó de X1 significa no pasa corriente por X1, out Y2. ¿Qué significa eso? Si no pasa corriente por X1, prende la bombilla. Si pasa corriente por X1, apaga la bombilla, ¿verdad? Apaga la bombilla. ¿Cómo hacemos lo mismo con set y reset? Si no pasa corriente por X1, set Y2. O sea, si no pasa corriente por X1, prende Y2. Y eso es todo lo que va a hacer el set. Set no apaga, solamente prende. Si no pasa corriente por X1, préndelo. Si pasa corriente por X1, pasa corriente por X1, apaga Y2. Y ahí pueden ver cómo es este ejemplo. Vamos a regresar al primer ejemplo del AND para enfocarnos ahora un poquito más en programación, repetir lo que dijimos y añadir unos detalles extra. Ya entendimos claramente que yo tengo un proceso, tengo mis sensores, mis actuadores, conecto cada sensor independiente a una X exclusiva para él. Si tengo 10 sensores, voy a conectarlo a 10 X diferentes. Si tengo 10 actuadores, los voy a conectar a 10 Y diferentes. Y lo que va a ser la relación entre todo esto es mi programa. Así que ya vimos que para los tres ejemplos las conexiones no cambian, se mantienen igual. Lo que cambia es mi programa. Así que quiero volver a repasar el programa. En el caso del AND, ¿verdad? Yo les expliqué que tenemos en las acciones la instrucción del OUT,
Y también que traigamos tanto prende como apaga. Y tenemos la instrucción del set reset. Que el set prende y el reset apaga. ¿Verdad? Esto es en el lado derecho de mi código, porque mi código se compone por las condiciones. Esas condiciones son una combinación de and or not que se representan a través de esto que es un examen y esto que es un examen. Si el examen off es el not del examen on. Examen on significa permito el flujo de corriente. Examen off significa no permito el flujo de corriente, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Que lo entiendan. Puede venir en quizzes, exámenes, que usted haga ejercicios similares a esto o combinación de ellos, ¿verdad? Pero a este nivel, ¿verdad? Pudiéramos añadir ahí un or adicional o un not, algo más, pero, ¿verdad? Y ya más adelante vamos a después enfocarnos en temas de sensoría actora y volvemos a profundizar en código, donde ahí sí vamos a ver ejercicios más complejos, ¿verdad? Pero tengo a mi lado izquierdo de mi código condiciones. Que esa combinación y esas condiciones se acuerdan del logic gate que hicimos, el ejercicio, que era una combinación de and y not y nor y sorry y todas esas cosas que al final tiene un resultado. Pues eso, todo eso pueden ser condiciones. Normalmente no hacemos unas tan complejas, ¿verdad? Como esa. Pero si yo pudiera tener aquí, ¿verdad? Y es importante, uno de los comentarios en mis primeros años de profesores que los estudiantes querían saber de programación más temprano en el semestre, porque eso les permitía visualizar su proyecto mejor. Muchas veces nos íbamos directo, hablábamos de PLC, pero no hablaba de programación casi nada, y entonces dábamos todos los conceptos básicos, sensores, actores y todo, y después programábamos. Y para esas alturas ya tenían maquetas montadas y todo, así que cambiamos el concepto de la clase con estos ejemplos sencillos que usted pueda ver claramente cómo usted va a programar. Y por eso es bien importante que lo entienda. Así que mis condiciones, yo puedo tener esto como condición, por ejemplo. Tengo not, tengo un and, tengo un or. Y cositas más complejas. Así que el lado izquierdo de mi código son las condiciones que me llevan a una acción, que es lo que hago en el lado derecho de mi código, que es aquí. Yo le llamo estas actions. Donde esas acciones pueden ser con la instrucción de out, set o reset. ¿Ok? Y con esto es que yo voy a hacer líneas y líneas y líneas de código. He tenido proyectos con 100 líneas o más inclusive. ¿Ok? Pero entonces ahora les vamos a enfocarnos en el ejemplo nuevamente. En este ejemplo del AND, con el OUT, ¿cómo se codificaba? Casi idéntico al circuito. Le dije que en estos tres ejemplos lo más fácil es usar el OUT, pero que después cuando veamos ejemplos más complejos, no van a querer saber del OUT. Así que tenemos X1 and X2, examen on para ambos. X1 y X2, out Y2, that's it. Con set y reset, mi línea de set es el mismo AND. Pero mi reset es un OR. ¿Verdad? Vamos a mirarlo, miren. ¿Qué me prende esta bombilla?
Pues tienen que estar ambos interruptores cerrados. El X1 y el X2, CH2. ¿Qué me la apaga? Si cualquiera de ellos dos no permite el flujo de corriente, si X1 o X2 no permite el flujo de corriente, me lo tienes que apagar. ¿Ok? Eso es lo que dice ahí. Ahora, ese es el diagrama de escalera, ladder logic, ¿verdad? Ahora vamos a ver el neumónico. Que en español se ve la mnemonic en inglés. Neumónico en español, que es el statement list, la lista de instrucciones. El diagrama de escalera, ladder logic en inglés, es el lenguaje gráfico. El neumónico es el statement list, la lista de argumentos. Así que les voy a dar exactamente, les voy a traducir ese diagrama de escalera, el equivalente neumónico, y así que yo lo trabajo en el curso. Yo no pretendo que usted sepa programar directo el neumónico, yo sí pretendo que usted sepa traducirlo. Se usa la instrucción strstore y con eso siempre comienzo cada línea de código. Así que este es el equivalente de el que tiene el out. Store, strx1, and x2, out y2, end. Este es el statement list equivalente. No es equivalente porque no les dije que siempre necesito una última línea de código del end y así es que se escribe en diagrama de escalera. Porque él es el que me dice, hasta ahí vas a leer el ladder logic. Eso es lo que me dice el end. El end lo que me dice es que hasta ahí leí. Así que es bien importante esto, terminar todos sus códigos de diagrama de escalera con el end. En los laboratorios los tienen y le van a quitar puntos si no incluyen el end. Bien importante. Siempre terminar con el end, el código no va a funcionar porque yo puedo poner end y el código me va a leer hasta ahí. Así que eso es bien importante, este detallito, ¿verdad? Que lo estamos incorporando ahora. Así que ese es mi neumónico para el out. Ahora le voy a borrarlo, ¿verdad? Porque no tengo espacio para que vean el neumónico equivalente al código que tengo aquí de set y reset. Siempre voy a volver a comenzar mi línea de código con str store. Lo dividí en dos columnas para que lo pudieran ver bien. Les voy a explicar. strx1, ¿verdad? And x2.
set Y2. Store not X1, porque es un examen of, le añado la N, store not X1, or not X1, or not X2, reset Y2, end. ¿Okay? Y ahí pueden ver el equivalente a mi diagrama de escalera, el neumónico. Ahora vamos a repasar el código para el OR, recordando que las conexiones no cambiaron del ejercicio del LAN. ¿Cuál era mi código? Pues miren, vamos con el out, que volvemos. Es fácil aquí, después ustedes no van a querer el out, se lo he dicho. Yo creo que eso se lo puedo poner en el quiz porque yo creo que se lo he repetido tantas veces en el quiz del examen. Pues mire, igualito, ¿verdad? Que lo más pequeño. Igualito, X1, examen en un X1 o examen en un X2, out Y2, ¿verdad? Idéntico, el out. Vamos a hacer el set. El set también es igualito, el set no cambia. El reset es el que cambia. ¿Qué pasó aquí? Pues el set, digo, pues mira, si uno de los dos permite el flujo de corriente, me prende la bombilla. Pero el reset lo que dice aquí es, mire, si se me había quedado en él, no se puede quedar. Si X1 no permite el flujo de corriente y X2 tampoco permite el flujo de corriente, entonces me tienes que apagar Y2. End. Ahora vamos a ver el equivalente en neumónico. Con el out sería store X1 or X2 out Y2 end. Neumónico con el out store X1 or X2 out Y2 end. Ese sería el neumónico con el equivalente al diagrama de escalera con el out. Pero si no uso out y uso set y reset, ¿verdad? Uso uno o el otro, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el neumónico. Okay, vamos a empezar con store. Store X1 or X2, store X1 or X2, set Y2. Dice la primera línea de código. Store X1 or X2, set Y2. Voy con la próxima línea de código. Store not X1. Or not X2. Reset
Y2. Me quedé aquí. Or not X1 or not X2. Lo dije mal. Miren, yo puedo borrar este video y volverlo a hacer, pero así mismo lo hago en el salón de clase. Quiero hacer los videos lo más real posible, así que cometí un error. ¿Se dieron cuenta de mi error? Es un and not, no es un or, es un and not. Vamos a ponerlo en rojo. Por eso puedo repasar y repetir. Es un and not, es store not X1 and not X2 reset Y2 and, ¿ok? Store X1 or X2 set Y2. Store not X1 and not X2 reset Y2 and, ¿ok? And. Vamos entonces para el próximo ejemplito. Ahora con el not, dijimos que las conexiones son iguales. Obviamente en este caso solo tengo X1, así que no es necesario conectar X2. El diagrama de escalera, ladder logic con el out, es sencillo, ¿verdad? Bien sencillito. Not X1, out Y2, o sea que no permite el flujo de corriente X1, el examine off de X1 no permite el flujo de corriente X1, pues prendo Y2, permite el flujo de corriente X1, hace falsa la condición, apago Y2. Ahora con el set y el reset, el set es idéntico. No permite el flujo de corriente X1, pues lo prende. Vamos a dar reset. Ahora bien, ¿permites el flujo de corriente por el X1? Pues me lo apagas entonces. Y el end. El neumónico, bien sencillito. Empiezo con el store. Store not X1 out Y2 end. El neumónico del código con el out, store not, porque es un examine off, store not X1 out Y2, store not X1 out Y2 end. Vamos ahora con el código de set y reset. Empezamos con store. Store not X1, set Y2. Store X1, reset Y2. End. Store not X1, set Y2. Store X1, reset Y2. End. Y ya con esto, ¿verdad? Espero hayan entendido
¿verdad? Bastante de cómo vamos a programar, como un circuito sencillo, 3 circuitos sencillos con AND, OR y NOT, se pueden traducir en diagrama de escalera usando el OUT, con diagrama de escalera usando el set y el reset. Aprendieron cómo son las condiciones, examine on, examine off, y también cómo es el neumónico. Con todo esto vamos a hacer maravillas. Realmente, ¿qué nos falta? Aprender counters, timers, shift register y ver ejemplos más complejos. Pero, antes de terminar, le quiero mostrar dos gates más que combinan estos gates, ¿verdad? Voy a combinar el AND con el NOT y el OR con el NOT para que vean el resultado y que ustedes tengan curiosidad y yo les digo, hagan ese circuito, inténtenlo. Nada, voy con eso ahora. Y por último, quiero simplemente mencionar otros operandos que se utilizan, ¿verdad? En la lógica de control, donde combinamos varios. Y en ese caso, usted pudiera entonces, y les dejo ese reto, pensar entonces cómo programaría una combinación, ¿verdad? En este caso, yo puedo combinar un AND y un NOT, ¿verdad? Donde primero tengo el AND de X1, X2, que fue el primer circuito que vimos, y después tengo el NOT de ese resultado, que es el tercer circuito que vimos. Se lo dejo a ustedes, ¿cómo estaría ese circuito? ¿Verdad? Eso es un buen ejemplo, un buen problema de examen para que usted practique. Y aquí podemos ver el resultado, ¿verdad? Cuando son la lógica de control, podemos ver cómo se dibuja, pero cómo funciona el NAND, que es combinar un NAND y un NOT. NAND. Pues miren, el NAND es cierto cuando ambos son 0, es cierto cuando uno de ellos es 1 y es cierto cuando otro de ellos es 1. Pero cuando ambos son 1, es falso. Nada, el ejemplo que yo siempre doy es, imagínense, dos personas que no pueden estar juntas nunca. Pues tiene que estar o uno, el otro o ninguno, pero los dos no pueden estar, ¿verdad? Ese es un ejemplo de NAND. Los exhorto a que dibuje el circuito y haga todo lo que hicimos en los ejemplos al PLC. Y otro ejemplito de otro operando lógico donde combinamos es el NOR. El NOR se compone del OR y el NOT, el segundo circuito que vimos y el tercer circuito que vimos. En este caso, ¿verdad? Vemos la combinación de ellos dos. Este es el resultado en cuanto a dibujo se refiere. ¿Se acuerdan que hicimos en otro video un ejemplo de una lógica de control donde están todos los símbolos? Pudiéramos usar estos dos también, donde usted tenga unos inputs, va corriendo y cambiando los valores y tiene un resultado final, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Que también incorpore esto en sus estudios. Pues, ¿cómo funciona el NOR? El NOR, miren cómo es. En este caso, ambos son 0, es 1. De lo contrario es 0. Así que el NOR es ninguno de los dos está. No puede estar ninguna de las dos personas para que sea cierto. De lo contrario, si está uno es 0, si está el otro es 0 y si están ambos es 0. Ese es el NOR. Y con esto los dejo. Muchas gracias por su atención. Les deseo mucho éxito, un excelente día, una excelente semana.